Soy Isaac Coleman. Tengo 70 años y acabo de enterrar a mi único hijo. Pero la tierra ni siquiera se había asentado sobre su ataúd cuando mi nuera, Brenda, me dio 30 días para salir de mi casa. La casa que construí con mis propias manos. Ella pensó que yo era solo un anciano arruinado y con el corazón roto. Pensó que había ganado. Yo solo sonreí, guardé una pequeña bolsa de pesca y me fui. Nunca debió subestimarme. Porque a la mañana siguiente no llamó a un agente inmobiliario. Llamó a la policía de Atlanta. Antes de contarte exactamente cómo desenredé su red de mentiras, déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y, por favor, dale me gusta y suscríbete a este canal si crees que la justicia siempre debe cumplirse, sin importar cuánto tiempo tome. El frío viento de noviembre en el cementerio Vestview atravesaba mi traje delgado. Pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Observé la madera pulida del ataúd mientras era bajado al barro rojo de Georgia. André, mi hijo, 42 años, desaparecido. Mis manos no dejaban de temblar. 42. ¿Cómo puede morir repentinamente un hombre sano de 42 años? Un infarto repentino, decía el informe. Mi mente simplemente no podía comprenderlo. André era mecánico y uno muy bueno. Tenía manos fuertes. Manos que podían arreglar cualquier cosa. 3 semanas antes había cambiado el aceite de mi camioneta, riéndose mientras levantaba el bloque del motor como si no fuera nada. No tenía un corazón débil. Tenía el corazón más fuerte que conocía. A mi alrededor, mi comunidad, los amigos que había conocido durante 50 años en Atlanta, lloraban conmigo. Deacon Price puso una mano pesada sobre mi hombro. Mi vecina, la señora Alice, sollozaba en un pañuelo. Éramos una familia compartiendo un dolor imposible. Y luego estaba Brenda, mi nuera. Estaba a mi lado, pero a 1.000.000 de millas de distancia. Llevaba un vestido negro de diseñador, zapatos de tacón demasiado altos para un cementerio y gafas de sol tan grandes que cubrían la mitad de su rostro. No lloraba. La observé de reojo. Mientras el predicador hablaba de ir a la gloria, Brenda miraba su reloj, un elegante y caro smartwatch. Vi cómo su pulgar deslizaba la pantalla, luego el silencioso clic al bloquearlo y volver a guardarlo, impaciente. El predicador dijo, «Amén». Mis amigos comenzaron a acercarse para darme una última palabra de consuelo. Yo quería quedarme. Necesitaba 1 minuto a solas con mi hijo. Pero antes de que pudiera siquiera respirar, la mano de Brenda se cerró sobre mi brazo. Sus uñas, perfectamente arregladas y de un rojo sangre, se clavaron en la manga. «Ya es suficiente, Zay», susurró. Su voz no estaba llena de dolor, era afilada, molesta. «Vamos. Tenemos invitados». La miré. La miré de verdad. Y por primera vez no vi a la mujer que mi hijo amaba. Vi a una extraña. La recepción en mi bungalow en Sweet Auburn fue un borrón. Mi casa, la que había construido con mi difunta esposa Serena, olía a col rizada y pollo frito, traídos por mis vecinos. La gente hablaba en voz baja, compartiendo historias sobre André. Los vi mirar las fotos en la repisa, Serena y yo en nuestro día de bodas, André de niño, con uniforme de béisbol, sin los 2 dientes frontales. Me senté en mi viejo sillón, el que Serena había usado antes de morir hace 10 años, y me sentí vacío. Uno a uno, los invitados se fueron. «Llámanos si necesitas algo, Z. Estamos orando por ti, hermano Coleman». Finalmente, la casa quedó en silencio. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en el suelo de la sala. Estaba exhausto. Todo lo que quería era ir a mi habitación y quedarme a solas con mis recuerdos. Brenda entró desde la cocina. Ya no llevaba el vestido negro de luto. Llevaba jeans y un suéter rojo ajustado. Parecía aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Bueno», dijo, cruzando los brazos. «Se acabó el espectáculo». Le levanté la mirada, entre la niebla de mi dolor, y sus palabras sonaron extrañas.
Es el show del llanto, dijo, con voz plana. La rutina del viejo triste y ya está. Necesitamos hablar. Intenté levantarme, las rodillas me dolían. Brenda, no puedo hablar ahora. Estoy cansado. Acabo de enterrar a mi hijo. Lo sé, dijo. Y necesito que me escuches. Necesito que dejes de llorar. Haz las maletas y vete. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. El aire se me escapó de los pulmones. Vete, sí, vete. Me enderecé, el shock atravesando mi agotamiento. Brenda, ¿de qué estás hablando? Esta es mi casa. La construí con Serena. Crié a Andre aquí. Brenda se rió. Era un sonido frío, cortante, que no pertenecía a esta casa de luto. No, Zay, ya no, dijo. Caminó hacia el cajón de la cocina, el cajón donde guardo garantías y llaves de repuesto, y sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa de café frente a mí. Andre firmó esto hace 6 semanas, dijo, tocando la primera hoja. Es una escritura de cesión de derechos. Él me transfirió la casa. Balbuceé, tratando de ponerme los lentes de lectura, las manos temblándome tanto que apenas podía sostenerlos. Tomé los papeles. Era jerga legal, pero pude leer las líneas. Otorgante, Andre Coleman. Cesionario, Brenda Coleman. Y al final, una firma. La firma de Andre, pero parecía falsa. Temblorosa. La A demasiado redonda. No entiendo, ¿por qué haría esto? Él nunca, susurré. Estaba endeudado, dijo Brenda, revisando casualmente sus uñas. En deuda profunda. Necesitábamos garantías para un préstamo. La casa era lo único de valor que podía usar. Mentira. Supe que era mentira tan seguro como sé mi propio nombre. Yo le había dado a Andre el capital inicial para abrir su taller mecánico hace 10 años. Pagó todo con intereses en 5 años. Ese taller era exitoso. Andre no debía un centavo. Era meticuloso con su dinero, igual que su madre. No estaba endeudado, dije, con voz baja. Oh, por favor, resopló. No sabes nada de su vida. Solo eras el viejo que visitaba los domingos por lástima. Tenía problemas, yo lo ayudé y él me dio la casa. No lo haría sin hablar conmigo, insistí, temblando al sostener el papel. Bueno, lo hizo, replicó Brenda, perdiendo la paciencia. Y ahora está muerto, lo que me convierte en la única propietaria. Y voy a vender esta porquería. Necesito el dinero. Tienes 30 días. ¿30 días? ¿30 días? Repetí, incrédulo. Y si no te vas, llamaré a la policía de Atlanta y te sacarán por allanamiento, ¿me entiendes, viejo? Solo la miré. Esta mujer que mi hijo había amado, a quien había recibido en mi casa y comido a mi mesa, había esperado hasta el mismo día del funeral para echarme de mi propio hogar. Miré la firma falsa en el papel. Pensé en ella revisando su reloj en el cementerio. Pensé en André, sano y fuerte, muriendo repentinamente de un infarto. Pensé en la mentira que acababa de contarme sobre los muertos. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. El dolor abrumador no desapareció, se cristalizó. Se volvió un bloque de hielo, frío, duro y afilado. Mis manos dejaron de temblar. Enderecé la espalda. Levanté la mirada y la enfrenté. Ella esperaba que llorara, que suplicara, que luchara. Solo asentí lentamente. Está bien, Brenda. Parpadeó, completamente desconcertada. No esperaba esto. Está bien, así de simple, no vas a luchar si eso dice el papel. Sí, dije, con voz vacía y plana. Entonces eso es todo. Bien, dijo, tratando de recuperar el equilibrio. Parecía aliviada, pero también confundida. 30 días. Quiero que te vayas antes del 1 del próximo mes. Negué con la cabeza. No necesito 30 días.
Me giré y caminé hacia mi habitación. Ella me siguió, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando? Fui a mi closet, apartando los trajes de la iglesia y las camisas de trabajo. En el fondo, debajo de una vieja colcha que Serena había hecho, había una pequeña bolsa de lona desgastada, la que siempre mantenía lista para mis viajes de pesca al lago a la tuna. La saqué y la dejé sobre la cama. Los ojos de Brenda se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? ¿Planeabas irte? Cerré la bolsa. Ya estaba preparada con un cambio de ropa, mi kit de afeitado y un pequeño libro de cuentas de tapa dura. Caminé de regreso a la sala. Brenda, dije en voz baja, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Caminé hacia la puerta principal. Espera, gritó, y por primera vez escuché un destello de pánico en su voz. ¿A dónde vas? No puedes irte. ¿Qué les voy a decir a todos? Me detuve junto a la puerta, la mano en la perilla. Me giré y la miré, parada en medio de la casa que Serena y yo habíamos construido, la casa que ella acababa de robar. Le regalé una pequeña sonrisa triste. Tengo cosas que hacer. Salí al porche, al fresco aire nocturno. Cerré la puerta detrás de mí, escuchando el clic familiar en el silencio. No miré atrás. Escuché el sonido del cerrojo deslizarse. Bajé los escalones hasta la acera de la calle donde había vivido 50 años. Escuché a Brenda reír tras la puerta cerrada, un sonido agudo de victoria. Bien, que se vaya. Pensó que había ganado. Pensó que el viejo estaba roto y derrotado, vagando por la noche. No tenía idea de que no estaba vagando. Estaba caminando hacia un plan. Ella pensó que había heredado una casita pequeña. No sabía que acababa de declararle la guerra a un hombre que era dueño de media cuadra. No fui a la policía. Al menos, no de inmediato. Tenía una parada mucho más importante que hacer. Pero hice una llamada antes de dormir en un hotel limpio y silencioso. Llamé a Kendra Hayes, mi abogada, la mujer que había manejado el fideicomiso de Serena Coleman durante los últimos 10 años. Le conté todo, lo que dijo Brenda, el documento falso, la amenaza de 30 días. Kendra no es una mujer que pierda el tiempo. Me dijo: duerme, Z. Yo me encargo por la mañana. Dije las palabras con sabor a ceniza. Ella trató de robar la casa. Sí, dijo Kendra. Lo hizo. Cerró el expediente. Pero eso ni siquiera es lo más importante, Zai. La miré, confundido. ¿Qué puede ser más importante que un fraude? Kendra se recostó, entrelazando los dedos sobre el escritorio de caoba pulida. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a Serena, Zai, justo antes de que muriera en esa habitación del hospital? ¿Cómo podría olvidarla? Dije. Serena, frágil, pero con los ojos aún brillantes, tomando mi mano. Zai, susurró. Hemos construido esto desde la nada. Desde el polvo y los sueños. No dejes que alguna mujer con sonrisa bonita y corazón vacío lo destruya todo. Protege a nuestro hijo. Protege nuestro trabajo. Recuerdo cada palabra, susurré. Siempre tenía razón, ¿verdad? Kendra sonrió. Vio venir a Brenda a kilómetros de distancia. Por eso no importa si esa firma era real. No importa si André firmó ese papel 1000 veces. Fruncí el ceño. Kendra, no entiendo. Ella metió la mano en un cajón y sacó un gran documento encuadernado en cuero pesado. Lo deslizó sobre el escritorio. Las letras doradas en relieve decían: Fideicomiso Serena Coleman. Lo establecimos al día siguiente del funeral de Serena, Zai. Recuerda, estabas en un estado de confusión, pero firmaste los documentos. Transferimos todos y cada uno de los activos, cada escritura, cada cartera de acciones, cada ladrillo de cada edificio que compramos. Golpeó la tapa del documento, incluyendo el bungalow en Suite Auburn. El aire en la habitación se volvió denso. Miré a Kendra y las piezas comenzaron a encajar. La casa. Tú, Isaac Coleman,
Legalmente no posees nada más que la ropa que llevas puesta y la cuenta corriente personal que administro para ti. No has sido dueño de esa casa en 10 años. El fideicomiso Serena Coleman posee esa casa y yo soy la ejecutiva. Una comprensión lenta y fría se asentó sobre mí. Entonces, incluso si André la hubiera firmado, sería un papel inútil. Kendra terminó con una satisfacción sombría en la voz. No puedes regalar lo que no posees. André sabía del fideicomiso, Zay. Se sentó en esta misma oficina con nosotros cuando se lo explicamos. Sabía que era beneficiario, no propietario. Todo estaba protegido. Así que Brenda simplemente intentó robar algo que André ni siquiera podía darle. No solo es cruel, Zay. Es ignorante. Estaba tan enfocada en esa pequeña casa de 3 habitaciones que no se molestó en preguntar por el imperio sobre el que se había construido. Me recosté, el peso de la revelación cayendo sobre mí. La victoria legal era absoluta. Brenda era una tonta. No tenía nada. Pero el alivio no llegó. En cambio, una pregunta más oscura comenzó a formarse en mi mente. Miré por la ventana. Los pequeños autos hormiga aún se movían. La ciudad seguía su rutina, pero mi mundo se había detenido. Los engranajes comenzaban a girar. El dolor comenzaba a disiparse. Y la mente aguda del hombre que construyó ese imperio, el hombre con quien Serena se casó, estaba tomando el control. Pero Kendra, dije lentamente, volviéndome hacia ella. Esto no tiene sentido. ¿Qué parte? André, mi hijo. Él sabía que ese papel era inútil. Sabía del fideicomiso. Era mi heredero. Iba a heredar todo. Me incliné hacia adelante, clavando mi mirada en la suya. Entonces, ¿por qué falsificaría un documento que sabía inútil? ¿Por qué pasar por todo ese esfuerzo? ¿Por qué fingir la firma de una casa que no podía ceder? ¿Por qué me mostraría esa copia la semana pasada, a menos que? La máscara profesional de Kendra se desvaneció. Sabía exactamente a dónde iba mi mente. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono serio y grave. Eso, Zay, dijo, es la pregunta de los 20 millones. El número flotó en el aire entre nosotros. El verdadero valor del fideicomiso Serena Coleman. Esa era la pregunta que me había hecho toda la mañana. ¿Por qué haría algo tan ilógico? ¿Por qué confundirse sobre un documento que sabía fraudulento? Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejándome conectar el último y terrible punto. Mi sangre se heló. A menos que no lo haya falsificado él. Exacto, dijo Kendra. A menos que Brenda lo haya falsificado, pensando que André era dueño de la casa y planeaba enfrentarlo con eso. A menos que me haya enviado esa copia porque estaba asustado. A menos que supiera que algo estaba mal. Se levantó y caminó hacia la ventana, colocándose a mi lado, hombro con hombro, mirando la ciudad. Todo está conectado, Zay. La firma falsa, la deuda inventada, el desesperado intento de asegurar el único activo que podía ver. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de un fuego frío que solo había visto en Serena. Todo está conectado con el repentino, conveniente y muy oportuno ataque al corazón de un hombre saludable de 42 años. No solo quería la casa, Zay, dijo Kendra, con voz de hielo. Quería todo. Y a André, tu hijo. André solo estorbaba. La sala de conferencias en la oficina de Kendra estaba diseñada para intimidar. A 40 pisos de altura, una pared era de vidrio puro, mirando la carrera de hormigas por Peachtree Street. La mesa era una sola losa masiva de madera oscura, pulida hasta reflejar. Brenda y su nuevo abogado estaban en un lado. Conocía su tipo. Se llamaba Ron Solovay, y su traje era apenas demasiado brillante. Tenía la arrogancia de quien cree ser el más inteligente de la sala, especialmente cuando cree que va a aplastar a un anciano de luto. Brenda se sentó a su lado, retomando su papel de viuda afligida. Vestía un simple vestido negro y sostenía un pañuelo.
No me miraba. Me senté frente a ellos, en silencio. Kendra Hayes estaba al frente de la mesa, con sus archivos organizados en 3 pilas finas y perfectas. Todo calma y control profesional. Ron Solovay carraspeó, un sonido altivo y autoimportante. Seamos simples, dijo, deslizando una copia del título de propiedad ante mí. Se detuvo justo enfrente. Mi clienta, la señora Brenda Coleman, es la legítima propietaria de la propiedad en el número 412 de la avenida Sweet Auburn. Aquí está el título firmado por su difunto esposo, el señor André Coleman, 6 semanas antes de su trágico fallecimiento. Se recostó, entrelazando los dedos sobre su traje barato. Francamente, estamos consternados. Entendemos su dolor, señor Coleman, pero está usando ese dolor para acosar a una viuda. Es despreciable. Brenda dejó escapar un pequeño sollozo perfectamente calculado en su pañuelo. Estamos aquí como cortesía, continuó Ron, con voz empapada de falsa simpatía. No queremos añadir más dolor. Pero mi clienta ha sido objeto de acoso policial en su propia casa basado en su denuncia falsa. Eso termina hoy. Si esto continúa, no dudaremos en solicitar una orden de restricción y la demandaremos por angustia emocional. Luego abrió las manos. ¿Qué tienen que decir al respecto? Solo lo miré. No dije una palabra. Solo esperé. Kendra sonrió. Una sonrisa fría, cortante como vidrio, que no alcanzaba sus ojos. Gracias por esa actuación, señor Solovay, dijo, con voz suave como el cristal. Aprecio el teatro. Ahora, hablemos de hechos. Deslizó un solo documento sobre la mesa. Esta, dijo, es una declaración jurada del señor Marcus Álvarez. Es un perito en grafología certificado y ya ha sido contratado como nuestro testigo experto. El aire de suficiencia de Ron flaqueó. Tomó el papel. Expertos hay a montones. Podemos conseguir el nuestro. Oh, insisto que lo haga, dijo Kendra, su sonrisa ampliándose. Pero haga que su experto revise la densidad de la tinta. Que observe las marcas de vacilación en la subida de la letra A en André. Que note los patrones de presión que indican un trazo lento y deliberado, no una firma natural y fluida. Brenda gritó, aguda, André estaba enfermo. Su mano temblaba. Kendra arqueó una ceja perfectamente esculpida. ¿Estaba enfermo hace 6 semanas, señora Coleman? Porque todos sus compañeros de la mecánica declararon que levantaba bloques de motor sin problemas el día antes de morir. Dijeron que estaba en perfecto estado. Se inclinó hacia adelante. No, la firma de este título es una falsificación, según el señor Álvarez, es muy, muy mala. Ron Solovay se burló, pero pude ver una gota de sudor en su sien. Eso es una acusación atrevida. No pueden probarlo. Es su palabra contra la nuestra. Ahí está la parte divertida, dijo Kendra, con voz clara. No tenemos que probar que es una falsificación. Dejó que el silencio flotara un segundo. Ron estaba completamente perdido. ¿Qué? No tenemos que probar que es una falsificación, dije. Me ahorro la molestia de que contrate a su propio experto, señor Solovay, porque incluso si esa firma fuera 100% genuina, incluso si André en persona descendiera del cielo, se sentara aquí y la firmara con un bolígrafo de oro, no valdría el papel en que está impresa. Ron palideció por completo. ¿De qué habla? Kendra tomó un gran dossier de cuero pesado. Sonó sólido y caro al colocarlo sobre la mesa. Las letras doradas decían, Fideicomiso Serena Coleman. Esto, dijo Kendra, tocando la tapa, es el Fideicomiso Serena Coleman. Se estableció hace 10 años tras el fallecimiento de la señora Serena Coleman. Miró directamente a Ron. El señor Isaac Coleman, mi cliente, no posee personalmente ese bungalow. No lo posee desde hace una década. El Fideicomiso Serena Coleman es el propietario, y yo, como ejecutiva del fideicomiso, puedo afirmar de manera inequívoca, no está en venta. La mandíbula de Ron cayó. Revisó frenéticamente sus propios papeles endebles.
Eso no es posible. Hicimos una búsqueda de títulos. La propiedad figura a nombre de Isaac y Serena Coleman. Error común de un abogado descuidado, dijo Kendra, con la amabilidad desaparecida de su voz. Hicieron una búsqueda simple en línea. No revisaron la transferencia de activos al fideicomiso registrada en el condado de Fulton, expediente 158-84. Todo es público. Si hubieran hecho su diligencia debida, sabrían que el título de su cliente es inútil. Ron miró a Brenda, su rostro una máscara de pánico. Recién se daba cuenta de que su clienta le había mentido, lo había involucrado en un fraude y acababa de ser humillado públicamente. ¿Un fondo fiduciario?, balbuceó. ¿Qué fondo fiduciario? Se volvió hacia mí, desesperado. Es solo un carpintero. Eso dijo mi clienta. Solo un carpintero retirado. Brenda no pudo contenerse. Toda la actuación, el falso duelo, la confianza arrogante, todo se rompió. Se levantó tan rápido que la silla chirrió sobre el suelo de madera y casi se volcó. «Tiene razón», gritó, la voz resonando bajo el techo alto. «Esto es la verdadera Brenda. Un fideicomiso. Miente», señaló con un dedo tembloroso y uñas rojas. No había dicho una palabra. Solo la observé. Es solo un viejo, un jubilado. Vive en esa chatarra. Viste ropa vieja. No tiene un fideicomiso. Estaba jadeando, con los ojos abiertos, mezcla de rabia y pánico animal. Es un mentiroso. Un viejo carpintero arruinado y está mintiendo. Kendra no levantó la voz. No hizo falta. Dejó que el grito de Brenda resonara contra los muros de vidrio y se desvaneciera en un pesado silencio atónito. Ron Solovay, el abogado de traje brillante, estaba completamente perdido. Miraba de Brenda a Kendra, intentando mantenerse en un terreno que rápidamente se volvía arena movediza. Esto es un fideicomiso real. Exigimos ver los documentos. Kendra simplemente cruzó los brazos. Su calma era más aterradora que la ira de Brenda. «Señor Solovay», dijo, con voz cargada de lástima. «Todavía no lo entiende, ¿verdad? Sigue atrapado en la casa. Sigue pensando como un abogado de poca monta. ¿Cree que esto se trata de un bungalow pequeño?». Negó con la cabeza, lenta y tristemente. Su clienta gritó que el señor Coleman es solo un carpintero jubilado. Tiene razón. Es muy orgulloso del trabajo que hizo con sus manos. También es el hombre que, silenciosamente durante los últimos 40 años, compró la tierra sobre la que trabajaban esas manos. Kendra giró la mirada hacia Brenda, que seguía de pie, jadeando, rostro rojo y manchado. «Brenda, ¿llevas en Atlanta qué, 5 años? Ves los edificios nuevos, los restaurantes lujosos, el dinero, pero nunca te molestaste en preguntar quién era dueño de esas tierras antes de que se pusieran de moda». «Isaac y su esposa Serena», dijo Kendra, con voz cortante, comenzaron a comprar propiedades en el antiguo Fort Worth cuando nadie más se atrevía. Compraron lotes en Inman Park cuando todavía eran almacenes y calles rotas. Creían en esta ciudad. No solo trabajaban en ella, invertían en ella. Kendra levantó los dedos, enumerando. «Hasta esta mañana, el fideicomiso Serena Coleman, que yo ejecuto, posee las escrituras de 12 edificios de apartamentos en el antiguo Fort Worth. Posee 3 bloques comerciales en Inman Park. También», pausó, gesticulando alrededor de la opulenta sala, «posee el terreno sobre el que está construido este rascacielos. Nosotros somos sus inquilinos». El rostro de Brenda pasó de rojo a un blanco enfermo. Sus rodillas parecían ceder. Ron Solovay hizo un pequeño sonido como si se hubiera tragado la lengua. Hasta ese momento, yo había permanecido en silencio. Observé a esta mujer que se había casado con mi hijo, que revisó su reloj en su funeral, que intentó echarme de mi casa. Observé cómo comprendía la verdad. Era mi turno. Me incliné hacia adelante, colocando mis manos de carpintero, ásperas y callosas, sobre la mesa pulida.
Era la primera vez que hablaba. Vivíamos de manera sencilla, dije. Brenda se estremeció como si hubiera gritado. Mi esposa Serena y yo no creíamos en ostentar. No usábamos ropa cara. No conducíamos autos lujosos. No era necesario. Creíamos en construir. Creíamos en el trabajo. La miré directo a los ojos, aterrorizada. Mi hijo André, él lo sabía. Lo sabía todo. Yo le enseñaba a administrar los activos, a leer los libros contables, a ser un buen administrador de lo que su madre y yo habíamos construido. Era mi heredero, dije, dejando que las palabras cayeran. Estaba en entrenamiento para asumir toda la cartera, un patrimonio que Brenda valoraba en aproximadamente $20 millones. ¡Tum! Brenda no solo se sentó, colapsó. Cayó hacia atrás en la silla, la boca abierta, un sonido silencioso de puro, inalterado shock. Todo el aire, la lucha, el veneno, desapareció. 20 millones. Se había casado con un heredero de 20 millones y ni siquiera lo sabía. Estaba tan concentrada en robar su coche que nunca se dio cuenta de que él poseía todo un imperio. Intentó falsificar la escritura de una casa de $300.000, sin saber que él iba a heredar un imperio. El rostro de Brenda no mostraba solo shock. Era la agonía de una vida de codicia al darse cuenta de lo que había perdido. Ron Solovay simplemente me miraba, su legal pad barato olvidado, como a punto de enfermar. Como ven, continuó Kendra, su voz aguda otra vez, retomando justo donde lo dejé. No nos importa esa pequeña casa en Sweet Auburn. No pueden tenerla. Evidentemente, el fideicomiso tomará posesión al final del día. Pero la casa, agitó la mano con desprecio, ya no es el punto. Brenda miró hacia arriba, confundida, aún aturdida por los números. ¿Qué? ¿Cuál es el punto? Kendra se inclinó sobre la mesa, sus ojos como fragmentos de hielo negro. El punto, dijo, es que estamos muy interesados en por qué sintió la necesidad de falsificar la firma de su esposo. Estamos extremadamente interesados en por qué mintió a su propio abogado sobre deudas inexistentes. Ahora la oficina de Kendra estaba en silencio nuevamente. La adrenalina del enfrentamiento se había desvanecido, dejando tras de sí la fría y horrible verdad. Mi hijo estaba muerto, y su esposa casi con seguridad era la responsable. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Kendra entró, seguida por un hombre que yo no conocía. Era un hombre grande, sólido como un viejo roble. Llevaba un traje que parecía haber dormido con él, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. Se notaba que había pasado mucho tiempo observando personas, sin perderse ni un solo detalle. Dijo Kendra, este es Malachi Rivers. Mal, dijo él al presentarse, este es mi cliente, el señor Isaac Coleman. Malachi, o Mal, como se presentó, estrechó mi mano. Su agarre era firme y su mano tan áspera como la mía. Señor Coleman, lamento mucho su pérdida. Kendra me dice que está en una situación complicada. Mal es el mejor, dijo Kendra, sentándose en la mesa. Fue detective en homicidios del Departamento de Policía de Atlanta durante 20 años. Ahora encuentra cosas para personas como nosotros, cosas que la policía no tiene tiempo de investigar. Mal asintió y tomó asiento. Sacó un pequeño cuaderno de cuero gastado y un bolígrafo. No dijo nada. Solo me observaba. Era un oyente profesional. Respiré hondo. Me sentía extraño hablando de mi familia así, como una traición. Pero Andrés se había ido. El tiempo para proteger sentimientos había terminado. Esto se trataba de justicia. Brenda, mi nuera, empecé, con la voz todavía áspera. Ella dijo que André estaba endeudado, que por eso supuestamente firmó la casa a su nombre. Mal simplemente asintió mientras escribía, supuestamente. Es mentira. Mi hijo André era un buen muchacho, dije. Era inteligente con su dinero. Construyó su propio negocio desde cero con un poco de ayuda mía para empezar. Pero no era imprudente.
No era un jugador. No era un tonto. Hice una pausa. Las siguientes palabras costaban salir, pero era ciego cuando se trataba de ella. La amaba ciegamente. Le advertí. Lo recordé aquella Navidad pasada. André y yo en mi taller, el olor a serrín en el aire. Hijo, le dije, esa mujer tuya gasta el dinero como si fuera agua y sus ojos están hambrientos. André se había reído. Ah, papá, eres anticuado. Brenda es ambiciosa. Solo le gustan las cosas bonitas. No hace daño. Ningún daño. Empujé el recuerdo hacia abajo. Le advertí. Se lo repetía mal. No escuchó. Ahora ella dice que él estaba endeudado. Quiero saber la verdad. No creo que mi hijo estuviera endeudado. Creo que ella sí lo estaba. Quiero que revise sus finanzas. A ella, no a él. Malachi escribió en su cuaderno, revisar las finanzas de la esposa. Deudas, apuestas, tarjetas de crédito. Entendido. Kendra se inclinó, tomando el control. Su voz era pura profesionalidad. Mal, la situación es esta. Brenda produjo una escritura de cesión falsificada de la casa del señor Coleman. Hizo esto después de la repentina muerte de su esposo, reportada como un ataque al corazón. Creía que el señor Coleman era un carpintero jubilado con una sola casa. Acaba de descubrir hoy que él es, de hecho, el titular principal de un fideicomiso de $20 millones y que su difunto esposo era el único heredero. El rostro de Malachi no cambió, pero su bolígrafo se detuvo por un segundo. Miró a Kendra. 20 millones exactos, dijo Kendra. Y ella no lo sabía, lo que significa que estaba lo suficientemente desesperada para cometer fraude y posiblemente asesinato por una casa de $300.000. Eso es un motivo tremendo, dijo Mal en voz baja. Y hay más, continuó Kendra. André ya había iniciado los trámites de divorcio y firmó un nuevo testamento 3 días antes de morir, excluyéndola por completo. Malachi dejó escapar un silbido bajo. Así que sabía que se iba a quedar sin nada. Sin casa, sin esposo y supongo que con muchas deudas. Eso es lo que necesitamos que descubras, dije, con voz firme. Brenda dijo que André estaba endeudado. Yo digo que era ella. Encuentra esa deuda. Averigua a quién le debía. Descubre cuán desesperada estaba realmente. Kendra le entregó un archivo. Aquí tienes todo lo que tenemos de ella. Número de seguro social, cuentas bancarias, su coche, su lugar de trabajo. Quiero saberlo todo. Quiero saber qué desayunaba. Quiero saber cada llamada que hizo. Quiero saber si compró químicos inusuales. Quiero saber si buscó cómo fingir un ataque al corazón en su computadora. Kendra, añadí, quiero saber por qué. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué tiraría todo por la borda? Ella lo tenía. Tenía el amor de mi hijo. ¿Por qué eso no fue suficiente? Malachi Rivers cerró su cuaderno. Me miró y por primera vez vi algo en sus ojos más allá del profesionalismo. Vi la mirada de un hombre que también había visto lo peor de las personas. Señor Coleman, dijo, con voz profunda y firme, en mi experiencia con personas como ella, nunca es suficiente. El amor no paga las cuentas. No cuando las cuentas son con un prestamista ilegal. Se puso de pie, metiendo el archivo bajo el brazo. Empezaré con sus finanzas, las deudas de juego, las tarjetas de crédito. Luego rastrearé sus movimientos de las últimas 2 semanas. ¿A dónde fue? ¿Con quién se reunió? Sacaré las grabaciones de seguridad de la gasolinera que mencionaste, Kendra. Encontraré a sus acreedores. Me miró. Tienes razón, señor Coleman. Tu hijo no estaba endeudado. Ella sí. Y cuando estás tan hundida, no necesitas una razón. Solo necesitas una oportunidad. Kendra habló. Encuentra todo, Mal. Quiero pruebas suficientes para enterrarla. Ya no se trata solo de una casa. Entendido, dijo Mal. Esto se trata de asesinato.
Me pondré en contacto en 48 horas. Asintió una vez en señal de respeto y se fue. Kendra y yo nos sentamos en el silencio que dejó atrás. El primer paso estaba dado. La primera piedra lanzada. Ahora solo podíamos esperar las ondas que se generarían. Es bueno, dije. Es el mejor, respondió Kendra. Lo encontrará. Miré nuevamente por la ventana. La ciudad seguía brillando, parecía tan pacífica desde aquí. Pero sabía que allá abajo, en las calles, un depredador seguía libre. Una mujer que había sonreído a mi hijo y luego, estaba seguro, había detenido su corazón. Me llamó viejo, dije en voz baja, casi para mí mismo. ¿Qué? Preguntó Kendra. Brenda, en la casa después del funeral, me llamó viejo. Pensó que yo era solo un viejo pobre y triste. Pensó que era débil. Pensó que no sabía nada. Pensó que era estúpido. Me alejé de la ventana y miré a mi abogada. Una ira fría y dura se asentaba en mis huesos, dándome fuerza. Ella estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Han pasado 48 horas desde nuestra reunión con Brenda. 48 horas de mí recorriendo el piso de mi habitación de hotel, esperando. Kendra había estado trabajando, haciendo llamadas, su voz un murmullo constante en medio de mi dolor. Malachi Rivers fue puntual. Exactamente a las 9 de la mañana, llamó una vez y entró en la oficina de Kendra con un maletín delgado y ese mismo cuaderno de cuero gastado. Se veía cansado, pero sus ojos eran agudos. Asintió y Kendra se sentó, abriendo su expediente. No perdió tiempo con saludos. Señor Coleman, señora Hayes, comenzó, su voz un murmullo grave. Me pidieron que averiguara si Brenda Coleman estaba endeudada. ¿Y lo estaba? Pregunté, con la voz áspera. Malachi me miró. Señor Coleman, su nuera no solo estaba endeudada. Estaba ahogada en deudas. Dijo que actuaba como viuda afligida. Intervino Kendra, con las manos entrelazadas en el escritorio. Su dolor la llevó a un viaje, continuó Malachi. El día después del funeral, condujo su coche 5 horas al norte. Deslizó una fotografía brillante sobre la mesa pulida. No era un archivo oficial, era granulada, tomada a distancia. ¿Brenda? Pregunté. Estaba de pie en una mesa de blackjack, con una pila de fichas frente a ella. No lloraba. Parecía desesperada, con los ojos pegados a las cartas. ¿Dónde es esto? Pregunté, con el estómago revuelto. En la planta principal del Horseshoe Casino en Cherokee, Carolina del Norte, dijo Malachi. Tomada 12 horas antes. Ella estuvo toda la noche y no estaba jugando por diversión, señor Coleman. Estaba allí para pagar o suplicar. Deslicó una segunda foto. Esta mostraba la entrada del casino bajo luces amarillas, dura. Brenda estaba acorralada contra una columna, aterrorizada. Frente a ella, un hombre grande, imponente, con un traje barato, sonriendo, pero no era una sonrisa amable. ¿Quién es ese? Preguntó Kendra, inclinándose. Slick Vinny Russo, dijo Malachi. No es empleado del casino. Es un tiburón solitario. Opera desde Marietta. Parecía molesto. Mi contacto en el lugar dijo que ella suplicaba más tiempo, dijo Malachi. No estaba allí por diversión. Así que tenía problemas graves, dije, con la voz cargada. Ni la mitad conoces, replicó Malachi. Abrió su cuaderno. Lo primero que revisé fue la acusación de deudas de André. Su hijo estaba limpio, meticuloso. Su taller totalmente solvente. Su puntaje crediticio 810. 0 deudas, fuera de su parte de impuestos de propiedad, pagados a tiempo. Un ciudadano sólido. Tal como pensábamos, dijo Kendra. Pero Brenda, continuó Malachi, es un fantasma financiero. Sin tarjetas de crédito oficiales, sin préstamos de coche, sin hipoteca, nada. Lo cual es extraño para una mujer de 40 años.
Siempre decía que André manejaba todo el dinero, murmuré. Lo hacía, dijo Malachi, pero no como crees. Pagaba su vida, pero no sus hábitos. Tuve que profundizar. Revisé registros de cuentas offshore, sitios de apuestas deportivas online basados en Costa Rica, y ahí encontré la historia real. Pasó una página en su cuaderno. La señora Coleman tiene 3 líneas de crédito activas con altos intereses en sitios de apuestas offshore. Ha estado moviendo dinero entre ellas para cubrir pérdidas, y ha estado perdiendo mucho por tiempo prolongado. Kendra se inclinó, su voz helada. ¿Cuánto, mal? Hasta esta mañana, dijo Malachi. Entre los sitios online y lo que mi fuente dice que debe a Slick Vinny, está a $150,000 en números rojos. 150,000. La habitación se sintió fría. Los ahorros de toda la vida de André, el taller que construyó, no serían suficientes para cubrirlo. Y la confianza de Zai, susurró Kendra, vale 20 millones. Estaba sentada sobre una mina de oro y no podía conseguir un centavo. Y empeora, dijo Malachi. Intentó tocarlo. Encontré 3 solicitudes de préstamo rechazadas del último mes. Todos intentos de conseguir un préstamo sobre la casa de su marido, todo falso, usando el nombre y número de seguro social de André. Los bancos lo rechazaron porque la propiedad no está a su nombre. Entonces falsificó la escritura, dije, con las piezas encajando. Pensó que podría usar la casa como garantía para pagar a Vinny. Debió haber pensado que el fideicomiso era solo un trámite legal que podía evadir. Exacto, dijo Malachi. Estaba desesperada, se estaba quedando sin tiempo. Intentaba conseguir cualquier activo que pudiera. Pero André, dijo Kendra, levantando la vista. Descubrió todo, dijo Malachi. Kendra asintió. El argumento. Encontraste las grabaciones de seguridad. Sí, dijo Malachi, sacando un pequeño portátil de su maletín y girándolo hacia nosotros. Desde la estación BP en Joel Mi Road, la noche en que murió. La llamada al 911 se hizo desde su apartamento a las 10:03 de la noche. Esta grabación es de las 9:15. Presionó play. Allí estaba. La camioneta azul familiar de André bajo las luces parpadeantes de la gasolinera. André en el asiento del conductor, Brenda en el del pasajero. Sin audio, pero no era necesario. La escena era violenta. André gritaba, su rostro oscuro de rabia como nunca lo había visto en sus 42 años. Temblaba todo el cuerpo, rígido. Brenda le respondía gritando, con el rostro retorcido y feo. Dios mío, susurré, llevándome la mano a la boca. ¿Qué es eso en su mano? Mira, dijo Malachi. André lanzó un grueso montón de papeles directamente al rostro de Brenda. Las hojas blancas explotaron en la cabina, esparciéndose por el tablero y su regazo como confeti. Brenda retrocedió como si la hubieran abofeteado. Luego empezó a gritar furiosa, intentando recoger los papeles, sus manos agarrándolos. André solo le señalaba con un dedo, su brazo temblando, gritando sin cesar. Luego golpeó con ambas manos el volante con tanta fuerza que la camioneta se sacudió. Le estaba diciendo que todo había terminado. Lo conocía, susurré para mí mismo. Malachi pausó el vídeo. André se fue 2 minutos después. Menos de 1 hora después, Brenda llamó al 911 reportando que su esposo estaba inconsciente y sin respirar por un ataque al corazón. Miré la imagen congelada del rostro enojado y traicionado de mi hijo. ¿Los papeles? ¿Qué eran esos papeles? ¿Mal? ¿La falsificación? ¿Las deudas de juego? Eso supuse, dijo Malachi. Pero la escritura era solo un documento. Los estados bancarios tal vez, pero esto era grueso. Al menos 20, 30 páginas. Parecía oficial. Me quedé atascado. Pasé todo el día de ayer tratando de descubrir qué eran esos papeles. No pude encontrar nada. Pero tú encontraste algo, dije. No era pregunta. Sí, respondió Malachi.
Empecé a pensar, si André descubrió la falsificación y los $150.000 de deuda, ¿qué hace primero un hombre inteligente? No solo gritar en una gasolinera. Se protege. Kendra levantó la cabeza. Llama a su abogado. Exactamente, dijo Malachi. Pero no te llamó a ti, señora Hayes, dije. Tú manejabas el fideicomiso. Esto era marital. Personal. Una abogada de divorcio, susurró Kendra. Bingo, dijo Malachi. Revisé los registros del teléfono privado de André de las últimas 2 semanas. Hizo 3 llamadas a un número que no reconocía. Una oficina legal privada en Buckhead, una especialista en derecho de familia muy costosa llamada María Flores. Muy discreta, muy cara. Abogada de divorcio, dije, sintiendo raro la palabra en mi lengua. André estaba, finalmente, dejando a Brenda. Un dolor terrible mezclado con un alivio agudo. Se estaba liberando. Parece que sí, señor Coleman, dijo Malachi. Fui a esa oficina esta mañana. Mostré mis credenciales, expliqué las circunstancias. Ella dudó, citando privilegio abogado-cliente. Pero cuando mencioné muerte sospechosa y fideicomiso de 20 millones, se volvió mucho más cooperativa. Malachi metió la mano en su maletín y sacó un último archivo, un sobredelgado tamaño pierna. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Kendra, la mano descansando sobre él. Esos, dijo Malachi, son los papeles que André le arrojó en la cara. Mi mano tembló. Kendra abrió la solapa y sacó el contenido. Dios mío, susurró. Los colocó sobre la mesa. El primero era una petición de divorcio presentada 2 días antes de su muerte. El segundo, un nuevo testamento. La abogada dijo que André estaba increíblemente orgulloso de él. Malachi añadió, con voz baja. Lo firmó, fue testimoniado y notariado solo 3 días antes de morir. Protegía sus bienes. Lo protegía a usted, señor Coleman. Extendí la mano y toqué el papel. Era el Nuevo Testamento de André. Simple, de 1 página. Revocaba todos los testamentos anteriores y establecía claramente que el 100% de su patrimonio personal. Quería hacerlo en persona. Dijo que ella necesitaba ver que era real. Necesitaba saber que todo había terminado. Kendra me miró. Estos, dijo, golpeando el sobre con los dedos, son los originales. Estos son los papeles que André le arrojó a su esposa menos de 1 hora antes de que llamara al 911. Mi respiración se cortó. Observé cómo las manos delgadas y firmes de Kendra abrían la solapa y sacaban 2 documentos. Empujó el primero hacia mí. No necesitaba mis gafas para leer las grandes letras en negrita al principio. Petición de disolución de matrimonio. Pasé mi dedo por los nombres. André Coleman, peticionario, Brenda Coleman, demandada. Vi la fecha de presentación ante el Tribunal del Condado de Fulton, 2 días antes de su muerte. Lo hizo. Susurré con una tristeza terrible y punzante. Finalmente lo estaba dejando. Se estaba liberando. Lo estaba, Zay, dijo Kendra. Se estaba liberando. Se estaba protegiendo a sí mismo y te estaba protegiendo a ti. Me empujó el segundo documento hacia mí. Este era diferente. No era un trámite judicial. Era más simple. Leí el título, Última voluntad y testamento de André Coleman. Miré la fecha, 3 días antes de morir, firmado, testificado y notarizado en la oficina de María Flores. Mis ojos recorrieron el texto. Era breve, directo, al estilo de mi hijo. Yo, André Coleman, por la presente revoco todos y cada uno de mis testamentos anteriores. Leí el siguiente párrafo: concedo y lego el 100% de mi patrimonio personal, incluyendo mi negocio, Andrés Autoriper, todas las cuentas bancarias a mi nombre, mi vehículo y todos los efectos personales a mi padre, a Isaac Coleman. Leí el párrafo una y otra vez, buscando el nombre que ya no estaba. El nombre de Brenda había desaparecido.
Estaba completamente, totalmente y legalmente desheredada. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el zumbido distante de la ciudad, 40 pisos más abajo. Miré los papeles del divorcio. Miré el Nuevo Testamento. Pensé en las palabras de Malachi, $150,000. Pensé en la escritura falsificada y en aquel vídeo granuloso de la gasolinera. Mi hijo, con el rostro lleno de rabia, arrojando esos mismos papeles a la mujer que le gritaba. No solo le estaba gritando, le estaba mostrando. Le estaba mostrando el fin de su mundo entero. Miré a Kendra. La certeza fría y dura se asentó finalmente en mi corazón, afilada y pesada como un pedazo de acero. Ella sabía, dije. Mi voz ya no temblaba. Estaba muerta. Esa noche, dije, en aquel camión, ella sabía. No solo estaba perdiendo una casa que no podía obtener. Estaba perdiendo todo. Me levanté de la silla y caminé hacia la pared de cristal. Miré hacia abajo, a la ciudad, a todos esos autos en movimiento, a todas esas personas viviendo sus vidas sin saber lo que sucedía aquí arriba. El divorcio significaba que no recibiría nada de él en vida. El testamento significaba que no recibiría nada de él en la muerte. La deuda significaba que sus acreedores estaban a punto de destrozarla. No tenía nada. Susurré, él le acaba de dar la prueba de que no le queda absolutamente nada que perder. Me giré y los enfrenté. El dolor todavía estaba allí, una brasa caliente en mi pecho, pero ahora rodeada de una ira fría y justa. Kendra Hayes se levantó, su rostro era una máscara de furia controlada. Así es, Z, dijo, su voz temblando con rabia contenida. Esto ya no se trata de una firma falsificada. Esto no es fraude. Esto no es una casa. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Esto, dijo, es motivo. Esto es premeditación. Esto es asesinato. Brenda estaba en mi sala, en la sala de mi esposa, cuando llegó el mensajero. Probablemente contaba los minutos hasta poder vender los muebles antiguos de Serena. Firmó el gran sobrelegal con un gesto de fastidio, probablemente pensando que era más papeleo de su propio abogado incompetente. Lo abrió con una de sus largas uñas rojas y sacó los documentos. Ojalá hubiera podido ver su rostro en ese momento. Leyó la primera página. Era un aviso formal del bufete de Kendra Hayes informando que había una investigación civil en curso por la escritura fraudulenta. Probablemente se burló. Luego leyó la segunda página, el informe del perito en documentos, detallando en lenguaje científico cómo la firma era una falsificación. Su corazón probablemente se aceleró. Después leyó la tercera página, un affidavit jurado de María Flores, abogada de divorcios de André. Decía que André había contratado sus servicios para iniciar el proceso de divorcio. La respiración de Brenda se cortó. Finalmente leyó la cuarta página, copia certificada del Nuevo Testamento de André. El testamento que la dejaba sin nada. Absolutamente nada. Los papeles probablemente se le cayeron de las manos. No solo estaba perdiendo la casa. Ya había perdido todo antes incluso de que André muriera. Todo su plan, para nada. Estaba atrapada. Una estafadora confesada. Puedo verla caminando nerviosa por la sala, con las paredes de mi casa cerrándose sobre ella. Probablemente pensó en la policía, en las preguntas sobre las circunstancias sospechosas. Probablemente pensó en sus deudas, $150,000. Slick Vinny ruso. Se acercaba el fin de mes. No solo iba a estar quebrada. No solo iba a quedarse sin hogar. Iba a ir a la cárcel. Y entonces pensaría en André, en su muerte, en ese infame ataque al corazón. Se daría cuenta de que Kendra y yo no investigábamos la casa. Estábamos investigando a una asesina. Estaba completamente acorralada. Todos los hechos, todo el dinero, toda la ley, estaba de nuestro lado. No tenía escapatoria. Así que hizo lo que hacen los animales acorralados, decidió atacar. No podía luchar conmigo con los hechos.
Los hechos la pondrían en prisión de por vida. No podía luchar conmigo con el dinero. Descubrió que yo tenía todo y ella nada. Así que decidió luchar con el único arma que le quedaba, la opinión pública. Cambiaría la historia. Esto ya no se trataría de un padre afligido buscando justicia por su hijo asesinado. No, no. Era más astuta que eso. Tomó su teléfono. Sus manos probablemente temblaban, pero no por miedo. Por rabia. Recorrió sus contactos, pasando por prestamistas y usureros, hasta encontrar un nombre, Danny Price, Channel 5 News. Un reportero local que había conocido en una fiesta, un hombre que siempre buscaba una historia jugosa y sensacional. Tomó aire. Cerró los ojos. Y al abrirlos, ya no era la estafadora nerviosa. Era la viuda doliente. Invocó las lágrimas. Presionó el botón de llamada. Danny, susurró, su voz quebrándose perfectamente. Danny Price, soy Brenda. Brenda Coleman, esposa de André. Pausó, dejando escapar un sollozo perfectamente cronometrado. Sí, gracias. Ha sido una pesadilla. Gracias por su tarjeta. Otra pausa. Danny, tengo tanto miedo. No sabía a quién más llamar. Está pasando algo terrible. Es mi suegro, Isaiah Coleman. Sí, el que posee todas esas propiedades. Está tratando de quitármelo todo. Danny, soy viuda. Mi esposo ha estado muerto solo 2 días. Y él está intentando echarme a la calle. Dice que falsifiqué documentos. Dice que soy criminal. Las lágrimas ahora eran reales, estoy seguro, lágrimas de pura manipulación. No sé qué hacer. Solo soy una viuda blanca afligida, Danny. Y él es este rico, poderoso millonario negro, y está intentando destruirme. Está usando todo su dinero, todos sus abogados, y yo no tengo a nadie. Por favor, ¿puede contar mi historia? Escuchó, luego asintió, secándose sus lágrimas falsas. Sí, puedo estar lista en 1 hora. Gracias, Danny. Me está salvando la vida. Colgó. Las lágrimas se detuvieron al instante. Su rostro, me imagino, se volvió una máscara de cálculo frío. No podía ganar en un tribunal. Así que iba a llevarme a juicio en televisión. Veamos cómo le gusta esta historia a Atlanta, viejo, susurró probablemente a la casa vacía. Veamos cómo se vuelven contra la pobre viuda afligida. Yo estaba en mi habitación de hotel cuando Kendra me llamó. No dijo hola. Solo, enciende Channel 5 ahora. Busqué el control remoto con manos temblorosas. La televisión del hotel encendió las noticias de las 6. Ahí estaba mi casa, mi porche, el porche donde Serena y yo habíamos pasado miles de noches viendo el mundo pasar. Y allí estaba Brenda. Pequeña, frágil. Blusa blanca sencilla, sin maquillaje, cabello recogido. Parecía víctima. Se secaba los ojos con un pañuelo arrugado mientras hablaba con el reportero Danny Price. Su rostro, una máscara de preocupación profesional. No sé a quién más acudir, susurró Brenda, con la voz quebrada. Mi esposo, André, solo ha estado muerto unos días. Sollozó, atrapando la respiración. La cámara hizo un primer plano de una lágrima rodando por su mejilla. El reportero le puso la mano en el hombro. Señora Coleman, ha hecho afirmaciones muy serias. ¿Puede explicarnos qué ocurre? Es mi suegro, Isaiah Coleman, dijo, pronunciando mi nombre como una maldición. Está intentando echarme de mi casa. El reportero parecía sorprendido. ¿Le está desalojando apenas días después de enterrar a su hijo? Sí, lloró, las lágrimas cayendo más rápido. Es un hombre muy rico, un verdadero millonario inmobiliario. Posee la mitad de Atlanta. Y yo solo soy una viuda sin nada. Y quiere quitarme lo único que mi esposo André me dejó, esta casa. No podía respirar. Solo miraba la pantalla. Era brillante.
Era un monstruo. Pero brillante. Nunca me quiso, continuó, mirando directo a la cámara. Nunca pensó que era lo suficientemente buena para André. Nunca aceptó nuestro matrimonio. Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que venía. Tal vez sea porque no soy de su mundo. Solo soy una mujer blanca simple de Marietta. No tengo su poder. No tengo su dinero. Ahí estaba. Lo hizo. Realmente lo hizo. Y ahora que Andrés se ha ido, sollozó. No queda nadie para protegerme. Me está castigando por amar a su hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una viuda blanca solitaria y afligida contra un hombre rico y poderoso como él? Tiene equipos de abogados. Yo no tengo nada. Solo la memoria de mi esposo. Y él está intentando robarme eso también. El reportero Danny Price miró directamente a la cámara, su rostro lleno de indignación. Una acusación impactante. Señora Coleman, ¿está diciendo que la están obligando a salir a la calle? Me dio 30 días, susurró. 30 días. Justo después del funeral. Me dijo que me fuera. Quiere que desaparezca. Por favor, que alguien me ayude. La pantalla volvió al estudio. La presentadora, con rostro de incredulidad y simpatía. Una historia verdaderamente desgarradora. Hemos contactado a los representantes del señor Isaac Coleman para comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta. El teléfono de Kendra vibró en mi mano. El mío lo había lanzado contra la pared. La línea de oficina de ella, su celular, mi teléfono del hotel, todos sonaban. Una tormenta acababa de estallar sobre mi cabeza. Kendra apagó la televisión con el control. El silencio en su oficina era ensordecedor. Miró su celular que seguía vibrando sobre el escritorio. La pantalla mostraba un blog de noticias local. El titular decía, Viuda afligida versus millonario de Atlanta. Miró otro, magnate inmobiliario de Sweet Auburn intenta desalojar a la nuera blanca. Lo hizo, dije, con voz peligrosamente baja. Está de pie en mi porche, frente a mi casa, una casa que Serena y yo construimos con nuestras propias manos. Y le está contando al mundo que yo soy el monstruo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. Mi ciudad. Después de lo que hizo, después de matarlo, se atreve a usar su color de piel contra el mío como arma. Me giré de la ventana, los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Les está diciendo, el millonario negro poderoso oprime a la pobre mujer blanca de Atlanta, Georgia. Sabe exactamente lo que hace. Sí, lo sabe, dijo Kendra, con voz calmada. Llama a la estación. Ordené. Llama a todas las estaciones. Contaremos la verdad. Mostraremos el testamento, los papeles del divorcio, la deuda de $150,000 por apuestas. La destruiremos. Kendra levantó una mano firme. No. La palabra me detuvo en seco. ¿Qué quiere decir con no? Dije. Está difamando mi nombre. Está destruyendo mi reputación. Me está pintando como un monstruo racista. Zay, escúchame, dijo Kendra, su voz cortando mi rabia. Esto es exactamente lo que ella quiere. Está acorralada. No tiene hechos. No tiene caso. No puede ganar en un tribunal. Así que intenta ganar en la opinión pública. Quiere un enfrentamiento mediático. Kendra continuó. Sabe que si nos metemos en este lodazal con ella, solo nos ensuciamos. Parecería que atacamos a la pobre viuda afligida que finge ser. Estaríamos probando su punto. Así que la dejamos. ¿Qué? Rugí. ¿La dejamos hacer esto? La dejamos hablar, dijo Kendra, con una sonrisa fría y dura. La dejamos ir a todos los programas que pueda. La dejamos llorar sus lágrimas falsas por toda Atlanta. La dejamos mentir y mentir otra vez. ¿Por qué? Pregunté. Porque no solo miente, Z.
Está cometiendo perjurio antes incluso de llegar al estrado. Cada palabra en televisión es otra mentira que podemos refutar con hechos. Está construyendo nuestro caso. Se está colgando con su propia lengua. Recogió su teléfono. Malachi sigue trabajando. Ya no busca deudas por apuestas. Está hablando con la oficina del forense, revisando la llamada al 911, siguiendo la pista del dinero. Kendra me miró. Sus ojos eran tan fieros como los de Serena. Brenda cree que juega damas en las noticias de las 6. Nosotros jugamos ajedrez en un tribunal federal. Así que déjala hablar. Déjala difamarte. Déjala llorar ante toda la ciudad. Se acercó y se puso a mi lado, hombro con hombro, mirando por la ventana. No responderemos en televisión, Zay. Responderemos en la corte, con la escritura falsificada, con los papeles del divorcio, con el Nuevo Testamento y con la deuda de apuestas. Respiró hondo, incluyendo el informe final del médico forense. Y cuando lo hagamos, no solo recuperaremos tu buen nombre, sino que le quitaremos su libertad. Miré las luces de la ciudad brillando abajo. La ira en mi pecho se enfrió lentamente, endureciéndose de nuevo en un bloque de hielo. Tenía razón. Dejémosla hablar. El tribunal del condado de Fulton es un lugar frío. No es como en la televisión. Los pisos de mármol están gastados y el aire huele a café rancio y cera. Me senté en un banco de madera junto a Kendra, con mi traje de domingo. El que usé para enterrar a Serena. El que usé para enterrar a André. Frente a nosotros estaba Brenda. De nuevo con su atuendo de viuda, vestido negro simple, un delicado velo cubriendo su rostro, sosteniendo un pañuelo. Actuaba. Su abogado, Ron Solovay, desfilaba frente al estrado como si fuera dueño del lugar. También actuaba. La sala estaba medio llena. El reportero Danny Price, en primera fila, escribía con rapidez. Brenda se aseguró de eso. Su señoría, Ron Solovay, dijo con voz retumbante en la sala silenciosa. Esto es una tragedia. Una simple, desgarradora tragedia. Señaló dramáticamente a Brenda, quien produjo un perfecto sollozo contenido. Estamos aquí porque mi clienta, una viuda afligida y sin un centavo, está siendo hostigada. Hostigada por este hombre, señaló hacia mí. Isaiah Coleman, un hombre que recientemente descubrimos no es un simple carpintero, sino un poderoso magnate inmobiliario, un hombre con un poder considerable oculto. Dejó esas palabras flotando en el aire. Ya estaba jugando su mano. Esto es un caso simple de codicia. Su señoría, el señor Coleman está aprovechando la muerte de su propio hijo para perseguir a su nuera. Y debo decir, los matices raciales son preocupantes. Un hombre negro, poderoso y rico, usando sus equipos de abogados para intimidar y desalojar a una mujer blanca, afligida y vulnerable de su hogar. Observé a Brenda. Sus ojos estaban abiertos de par en par. No respiraba. Murió, anunció Kendra, de hemorragia interna sistémica masiva causada por dosis letales de veneno para ratas varfarina administradas en su café durante varias semanas. Una muerte lenta, agonizante y dolorosa. Kendra Hayes, mi protectora, el legado de mi esposa, se giró hacia Brenda. La miró directamente. Su voz sonó clara y definitiva. No solo perdiste la casa, Brenda. Mataste a André. Brenda se desplomó. No fue un desmayo, fue un colapso total. De ella salió un grito, un sonido de culpa pura y condenada. Ron Solovay simplemente se quedó sentado, su carrera y su vida desfilando ante sus ojos. Y entonces los vi, los mismos dos oficiales que habían estado en mi porche, el oficial Tai y el oficial Grant. Habían permanecido en silencio en la parte trasera de la sala del tribunal todo el tiempo. Comenzaron a caminar hacia adelante. Pasaron junto al reportero boquiabierto. Pasaron junto al público, atónito. Se dirigieron directamente a la mesa de la defensa, donde Brenda sollozaba histéricamente, gritando. «No, no, no. Está mintiendo. Están mintiendo.
El oficial Tai puso su pesada mano sobre su hombro. Brenda Coleman queda arrestada por asesinato en primer grado de Andre Coleman. El destello de la cámara del reportero cegó por un instante. Brenda gritó mientras la levantaban, le torcían los brazos detrás de la espalda y le colocaban las esposas. «Fue él», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «Fue el viejo. Me tendió una trampa. Me incriminó. Mató a su propio hijo». Pero nadie la escuchaba. La arrastraron fuera del tribunal, sus gritos resonando por el pasillo de mármol. Me quedé sentado junto a Kendra. La vi irse. No sentí alegría. No sentí alivio. Solo silencio. Miré la silla vacía donde había estado la asesina de mi hijo. Y, por primera vez desde el funeral de André, sentí que el hielo en mi pecho empezaba a derretirse. Justicia, Serena, pensé. Mantuvimos nuestra promesa. Justicia para nuestro hijo. Pasaron 3 meses antes de que pudiera volver a cruzar el umbral de mi casa en Suite Auburn Avenue. 3 meses de deposiciones legales, de firmar papeles, de escuchar los horribles detalles de las apelaciones de Brenda siendo negadas. El circo mediático finalmente había terminado. Las cámaras se habían ido. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila. Le pedí a Kendra que se reuniera conmigo allí. La policía había retirado las cintas semanas antes, pero no había podido obligarme a cruzar la puerta. Hoy finalmente lo hice. Olía a humedad, como un lugar cerrado con su dolor demasiado tiempo, pero estaba limpio. Kendra había contratado un servicio para poner todo en orden. Estaba sentada en la mesa de la cocina, la que yo había construido, tomando una taza de té. Parecía cansada, pero sonrió cuando entré. «Es bueno verte en casa, Zai», dijo suavemente. Asentí, la garganta apretada. Me acerqué a la repisa. Las fotos seguían allí, Serena y yo en nuestro día de boda, André de 7 años sosteniendo una casita para pájaros torcida que había hecho en mi taller, esa gran sonrisa con los dientes separados. «Nunca saldrá de la cárcel, ¿sabes?», dijo Kendra a mi espalda. El caso del Estado era sólido. Asesinato en primer grado con circunstancias especiales por ganancia financiera. Nunca le otorgarán libertad condicional. Morirá en prisión. Toqué el marco de la foto de André. Una vida por una vida. Parece un maltrato en todos los sentidos. Me giré y me senté frente a ella. La cocina estaba igual que la dejé, salvo por un gran rollo de planos extendido sobre la mesa. Kendra los miró, luego me miró a mí. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Zeta?», preguntó. Con todo esto», repetí, mirando alrededor de la pequeña y sencilla habitación. Esta pequeña casa fue por lo que Brenda mató. Esta pieza de madera y yeso. Miré de nuevo la foto de mi hijo. La parte más loca, dije con voz áspera, la que aún no puedo sacar de mi cabeza, es que ella lo hizo todo, las mentiras, la falsificación, el veneno. Todo por esto. Toqué la mesa. Esta casa de 3 habitaciones, tal vez $300,000 en un buen día. Miré a Kendra. No tenía idea, ¿verdad? Estaba casada con el heredero de 20 millones y lo asesinó por unas migajas. Era ignorante, Zai, dijo Kendra. Y codiciosa. Mala combinación. Todo ese dinero, dije, sacudiendo la cabeza. Todos esos años que Serena y yo trabajamos, ahorramos, construimos, invertimos, todo eso, y lo único que Brenda podía ver era lo que tenía justo frente a su nariz. Guardé silencio por largo tiempo. El único sonido era el reloj en la pared. El mismo reloj que había marcado toda la infancia de André. Kendra señaló los planos sobre la mesa. «Has estado ocupado». «He estado pensando», dije, pensando en lo que Serena quería. «Proteger nuestro trabajo», me dijo. Pensé que se refería al dinero, a los edificios, a los activos. Pero estaba equivocado. Me he equivocado por 10 años. «¿Qué quieres decir?», preguntó Kendra. Desenrollé los planos.
No eran de una casa. Eran de un edificio grande, bajo, con puertas anchas, techos altos y filas de bancos de trabajo. No se refería al dinero, Kendra. Se refería al trabajo, al valor de ello, al orgullo que genera. Miré por la ventana de la cocina, más allá de mi pequeño patio, hacia el vecindario donde había vivido toda mi vida, hacia los niños en las esquinas sin nada que hacer, sin lugar a donde ir. Niños que se parecían a André en su infancia. Kendra, dije, volviéndome hacia ella. Quiero que inicies el proceso. Comienza a liquidar los activos no esenciales. Vende el bloque comercial en Inman Park y los apartamentos en Haywood. Tenemos suficiente. Kendra levantó una ceja. ¿Suficiente para qué, Zai? ¿Planeas mudarte a las Bahamas? Sonreí. La primera sonrisa genuina que había sentido en meses. Se sentía extraña en mi rostro. No, me quedo aquí. Es hora de usar finalmente el Serena Coleman Trust para lo que fue creado. Toqué los planos. Voy a construir un centro comunitario aquí, en este vecindario. Un lugar para estos niños. Pero no solo un lugar para jugar baloncesto. Voy a construir un taller de carpintería y mecánica de última generación, gratuito para cualquier niño de Atlanta que quiera aprender a crear con sus manos en lugar de tomar lo que no le pertenece. Kendra miró los planos y luego me miró a mí, y vi cómo su máscara profesional se desvanecía. Vi al niño que corría por estas calles con mi hijo. Sonreía. Les enseñaremos a leer un plano, dije, con la voz creciendo en fuerza, a medir 2 veces y cortar una vez, a respetar las herramientas, a sentir el orgullo de crear algo real. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó. Miré de nuevo la repisa, a mi hijo con su sonrisa de dientes separados sosteniendo la casita torcida. Lo llamaremos el taller de André. Miré a Kendra. Serena y yo pasamos 40 años construyendo nuestros activos. Es hora de dejar de construir activos y empezar a construir un futuro. Si hay algo que he aprendido de esta pesadilla, es esto: nunca subestimes a la persona que guarda silencio. El mundo está lleno de gente como Brenda, que mide tu valor por el brillo de tus zapatos o el coche que conduces. Son ruidosos, arrogantes y ciegos. Pero la verdadera fuerza, la verdadera riqueza, se construye en silencio, sobre carácter, paciencia y lealtad. La codicia siempre, siempre, se excede y se destruye a sí misma. La verdad, en cambio, espera pacientemente en las sombras, lista para ser contada. Gracias por escuchar mi historia. Ahora debo preguntarte, ¿qué hubieras hecho si estuvieras en mis zapatos? ¿Habrías visto las señales de alerta en Brenda? ¿Alguna vez te han subestimado personas que solo ven la superficie y no lo que realmente eres? Cuéntame tu historia y desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir compartiendo mi camino.